Buenas noches, gente. Estamos en un nuevo capítulo de Conversando con. Esta vez dejando un poco de lado el tema paranormal para empezar a tratar unos temas más serios. Este tema, como les comentaba en Instagram, es un tema que me considero bastante desinformado y es por eso que vamos a estar aprendiendo todos en este capítulo, tanto los que escuchan como yo, sobre el calentamiento global. Para eso hemos traído a Franco, que nos va a contar más de este tema. Buenas noches, Franco, ¿cómo te encuentras? Hola, todo bien, excelente. Muy bien, Franco. Bueno, si no es que no lo recuerdan, es porque no escucharon el capítulo número 4, donde estuvimos conversando con Franco y Eric sobre política, educación. Pueden ver que Franco es un hombre muy informado a todos los temas. Y no sé qué se siente estar en el show de nuevo. Bacán, bacán. Me siento un poco más nervioso, sí, ahora que no ¿Estás está solo? Eric. Sí. No, tranquilo. Yo todas las veces que voy a empezar un capítulo estoy nervioso, así que no te preocupes. Pero lo vamos a pasar bien. Cuéntanos un poco cuál es tu experiencia en este tema, como para que no crean que traigo a cualquier persona a conversar acá solo porque los conozco. Ya, bueno, al principio yo me empecé a informar un poco de esto cuando entré a la universidad. Antes no sabía nada. Y lo hice un poco por mi cuenta igual, como buscando en internet así. Y después tuve oportunidad de como sistematizar un poco más este conocimiento. Alguna vez con unos amigos hicimos un taller de sustentabilidad para niños como de sexto básico. Uh-huh. Y también el semestre pasado ahora estuve en un desafío del Centro de Innovación para reducir la huella de carbono de una empresa. Entonces ahí aprendí bastante más de cómo se mide y todo. Y la práctica, ¿cómo qué cosas tuviste que hacer? Ellos tenían una medición de la huella de carbono y teníamos que buscar propuestas que la pudieran reducir, porque la empresa estaba dentro de su misión y etcétera, como ser más sustentable. Uh-huh. Bueno, ¿y le dio buenos resultados? Bueno, según nuestras propuestas, se podía reducir como un 20% la huella de carbono de la empresa. Bueno, Y eso muestra que en realidad es bastante difícil reducirla, yo creo. claro. Como O sea, con todas las propuestas que encontramos que eran algo como más o menos aterrizado, logramos eso. No, porque el otro sería como, no sé, dejar de funcionar, ¿cachai? claro, bueno, es algo que vamos a estar conversando más adelante, como Uh-huh. el trade-off que hay entre intentar reducir este problema y que las cosas sigan funcionando como funcionan hoy en día. Claro. Uh-huh. Pero partamos, bueno, con el tema, pues un poco, ¿qué es lo que produce todo este problema del calentamiento global? Ya, pues buena pregunta, Freddy. El calentamiento global lo producen algunos gases, especialmente el CO2, que seguramente todos conocen, Claro. y también hay otros como el metano o los gases que se usan en los refrigeradores y en los aire acondicionados. Y el problema está cuando se liberan estos gases a la atmósfera, ¿cachai? Uh-huh. Mientras estén como sin liberarse no pasa nada. El problema es Ya. que se liberan y entonces después el calor no puede escapar de la Tierra y se queda adentro, en términos sencillos. Uh-huh. Eh, y entonces la pregunta, ¿por qué los liberamos? Los liberamos principalmente porque quemamos combustibles fósiles, como carbón, petróleo, eh, no sé, gas, etcétera. Uh-huh. Leña también libera. Y también por algunos procesos químicos en la industria o cuando se descompone basura también, algunos fertilizantes, los famosos peos de las vacas también en la ganadería. ¿Cuál es? Eh, claro, porque las vacas se tiran peos como con metano, algo así, y eso Ajá. entonces contribuye al calentamiento global. Wow. Y por eso comer carne tiene, entre otras cosas, por eso comer carne tiene más Mm, emisiones. Pero lo principal es la quema de combustibles fósiles. ya. Eso es lo más Que relevante. igual eso se ocupa para casi todo, ¿no? Claro, porque si andamos en auto, usamos. Si Claro. generamos energía, muchas veces usamos también. Si nos calefaccionamos en la casa, eh, si andamos en avión, si se transporta algo por mar, todo. Claro, o sea, van a estar presentes siempre. Ujú. Claro, pero eso, o sea, igual es como un tema más de ahora, por así decirlo, que estén presentes estos gases, como o en Eh, mayor cantidad, por todo esto. claro, porque en cierto momento con la revolución industrial y todo empezamos a quemar más combustibles fósiles. Ujú. Y ese dijimos que era como el factor principal. Eh, entonces ahí viene todo. Bueno, y aparte que, por ejemplo, se talan los bosques y los bosques absorben el CO2. Entonces
si los taláis es como un aporte negativo, digamos. O sea que por todos lados estamos dejando la cagada, estamos generando más y tampoco estamos absorbiendo lo que generamos. Claro, ahora como que generamos más y absorbemos menos. Claro. Entre paréntesis, el mar también Ujú. absorbe como la mitad del CO2. Igual un actor Ah, importante, no solo los bosques. ya no tenía idea de eso del mar. Pero Mm. cualquier tipo, bueno, el agua tanto salada como dulce. No estoy seguro de la Ya, respuesta. Pero pero el agua con... salada igual es casi toda, así Sí, que pues al final es la mayoría. sí. Cuéntame un poco más de lo de la revolución industrial. Ese es como el punto en el fondo que marca el inicio de este desastre que estamos dejando. Sí, yo diría que sí. Eh, Porque ahí, como dijimos antes, se empiezan a usar mucho los combustibles fósiles y cada vez más, es como exponencial, ¿cachai? Ujú. Eh, y eso es lo que más contamina. Entonces, ahí parte todo. Y parte en los países donde parte la revolución industrial, como Inglaterra Inglaterra, claro. y los países de Europa en general, luego Estados Unidos, etc. Entonces ellos son en este momento el foco de las también de las contaminaciones o eso se ha ido cambiando con el tiempo. O sea, en este momento hay hartos países que emiten mucho, por ejemplo, China o India, que Ujú. emiten mucho porque, bueno, también porque ahí vive mucha gente, ¿cachai? Claro. Eh, pero esos son países que han contaminado ahora, los últimos años, quizás los últimos 50 años o algo así. Pero Ujú. si vemos como la película completa, como si vemos desde todos los años desde que inició, que es lo que deberíamos considerar, entonces los países más industrializados son los que han contaminado más Claro, a la a larga. lo largo del tiempo. Sí. Y por eso igual es difícil hacer tratos como de reducción de emisiones entre países, porque India dice, ¿por qué yo debo dejar de emitir si es que tú, Estados Unidos, emitiste Por 100 los años. pasados 200 años, ¿cachai? Claro, Y por eso tenía un nivel de vida bacán ahora, porque viviste mucho tiempo y estás muy industrializado, entonces tu PIB es muy grande, y etcétera, y tus ciudadanos viven muy bien. ujú, Pero para mí, mis ciudadanos de India, muchos viven mal, entonces lo claro. necesito. Pero ¿y ahí cuál sería como la solución? Porque bueno, yo creo que para los países también más pobres es peor todavía, porque también necesitan, como sí o sí van a tener que empezar a gastar y generar como contaminación. Claro, eso es un problema igual. Como lo ideal es que puedan hacer como esta transición a como energías renovables y todo lo más rápido posible. Porque la otra opción es que, no sé, pues se queden como están o que la gente deje de consumir energía, pero cuando eres pobre, ese delta extra de energía vale harto. Claro, Cuando tenéis puede costarte plata, la vida. cuando tenéis plata da lo mismo, o sea, o importa menos, digamos. Claro. Eh, entonces eso es complicado. Pero en ese caso, los países ricos deberían hacerse un poco cargo de ayudar a que estos países pobres pasen a las energías renovables. Eh, O sea, no sé, en verdad no sé quién debería ser la responsabilidad, pero se imagina que si ellos están en una mejor posición, ajá. deberían quizás poder ayudar, quizás no todo, pero como un poco, porque los países pobres por sí solos tampoco van a llegar y poder tener sus sendas termo, no sé cuál, la energía renovable mejor la eólica, ¿cierto? Ese es un tipo de energía renovable, la Bueno, eólica. ellos no Ah. creo que puedan llegar y poner planta eólica, así como así, pues. Eh, en realidad igual pueden, porque últimamente está más barato la energía eólica y solar. Eh, ¿De fabricar? pero sí, sí, sale Mm, barato. Pero convengamos en que igual necesitan ayuda ya, sí. en general. Y sí, pues quizás los países desarrollados deberían ayudar con eso, considerando esta perspectiva histórica que son los que más han contaminado a lo largo de los años. Ahora, igual hay un problema, porque no sé, imaginemos que somos Dinamarca, por Ujú. ejemplo. Entonces decimos, somos un país con harta plata y todo, entonces vamos a poner plata para que pueda haber una transición como hacia una economía verde o energía renovable, qué sé yo, en África, no sé. Ujú. Pero en Dinamarca igual hay ciudadanos que tienen menos plata. Eh, Claro. y ellos van a decir, oye, ¿por qué estoy gastando mi impuesto como en ayudar a África cuando yo también estoy mal? Mm.
Entonces esa solución igual es complicada. Claro, porque sí, pues porque ningún país al final tiene cubierto, bueno, la mayoría de los países no tienen cubierto como a toda su población en buenas condiciones tampoco. Siempre va a haber gente perjudicada y esa gente siempre va Claro, a pensar por qué estamos ayudando a estas otras personas. claro, A menos que, pero no sé, digáis como en, no sé, en Luxemburgo y todos son millonarios, pero sí, claro. sí, sí. Pero yo creo igual una buena justificación es decir que si no, no va a tener casa ahora ni en el futuro porque no vamos a ver planeta Tierra. Sí, pues eso igual es una buena justificación. Claro. Oye, pero si tomamos como la otra opción, que es como sacrificar la energía, ¿qué tan grande es como el trade-off de poder disminuir como el efecto de contaminación como con las cosas que tendríamos que dejar de tener nosotros? Bueno, ¿Cómo se vería reflejado un poco en se, nuestra vida? se podría reducir harto la contaminación si consumimos menos energía y menos productos en general. Eh, pero sería difícil porque, no sé, pues imagínate, encendiste la lavadora y pasó media hora y se cortó la luz. Como igual Ah, necesitamos esa electricidad, sí, quiero decir. sí, Eh, y a medida que vivimos más cómodos también, o mejor, menos vamos a querer, necesitamos más energía. sí, po, no vamos a Eh, querer dejar de lado las cosas que tenemos. claro, y hay gente como, digamos, contamina muy poco, pero es la gente en general que vive muy mal. Entonces, Mm, eh, yo diría, a menos que sea una persona que compra muchos productos innecesarios, ujú. como artefactos o, no sé, audífonos o qué sé yo, eh, podrían ser otros ejemplos también. En general, ese trade-off pesa, Claro. pesa, a menos que tengáis mucha plata. Oye, pero ¿y si las energías renovables están más baratas que mencionaste, por qué no, o supongo que sí se está fomentando a que los países que pueden se vayan cambiando? Ah, ya. Bueno, está más barato, pero hace poco, hace muy poco. Y las inversiones en energía son largas, se pagan en, no sé, 20 años y te demora ahí por lo bajo un año en construir una central, pensando que sea una eólica, por ejemplo. Si Ujú. así una nuclear se puede demorar como 5 años o más. Entonces, eh, lo que quiero decir es que este es un fenómeno muy reciente Ya, y las inversiones en energía son largas y los tiempos de construcción son largos, entonces se ya no demora. es como llegar y decir, ya, pues, cambiemos todo para mañana para Claro. central eólica. Claro, y otro problema es que las energías renovables comerciales son tres básicamente, hidroeléctrica, Ujú. eólica y solar. Y la hidroeléctrica existe desde hace mucho tiempo y todo bien, pero cada vez tenemos menos agua. Claro, Porque, más encima. de hecho, las plantas hidroeléctricas en Chile cada vez generan menos porque hay sequía, ¿cachai? Claro, no llueve nunca, es heavy acá en Chile ahora en invierno. Sí. Eh, Y por otro lado, las plantas solar y eólica generan energía solo en cierto momento. Pensemos en la solar, que es el más fácil. Ujú. Solo cuando hay sol, solo entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde hay energía generándose. Claro, Pero tú pero tienes que consumir la energía a las 10 de la noche. Entonces, la energía hasta hace muy poco no se almacenaba a gran escala. Entonces, ahora recién hay algunas baterías y todo, y ahí ya podéis como guardar la energía del sol y usarla más tarde, pero tradicionalmente no se podía. antes era como lo que mientras llegaba se usaba, así como enchufado al sol. Claro, como oferta y demanda tienen que ser igual en todo momento Wow. de energía. Si se Ya, ya. desbalancea, como se puede cortar, caer todo el sistema. Ya. Ah, eso de almacenarla para usarla después también es nuevo. Eso es más nuevo todavía y es caro en general. Mm, Entonces, la forma de almacenarlo que puede ser más barato es tener un embalse, y que tú subes agua arriba de un cerro a la hora del sol y el ya. agua baja del cerro en la noche y ahí genera energía. Ah, ya. ¿Cachai? Ahí podía Ah, ya, como que almacenar la a tiráis del cerro más, para abajo. claro, ahí podía Ya, almacenar a más gran escala, pero no en todos lados podéis construir esa clase de plantas o a veces sale claro, más caro y qué sé yo. claro, Entonces eso es claro. algo muy importante en el mundo de la energía, que es a qué hora se genera la electricidad. Y el viento, pues, el viento sopla a cualquier hora y es más o menos Sí, pues súper impredecible. esporádico, Entonces, su wave. claro. Entonces, si tenéis mucho viento que genera más o menos impredeciblemente y la oferta y la demanda tienen que ser iguales en todo momento, eso genera un problema. Claro, claro, no Eh, me decía hay cosas como, no sé, hospital y cosas que no podéis estar dependiendo de que, oh, justo se me cortó, hoy día no sopló mucho el viento, se me cortó sí, la no, luz. se cortó la luz. Sí. No, Claro. entonces es un problema complicado.
Sí. Y bueno, otra energía que tiene muy pocas emisiones es la nuclear. Eso te iba a preguntar, pero ¿qué tan segura, factible es Mira, en Chile no sé si sea tan buena idea, con los porque en Chile terremotos? tenemos sol, tenemos viento, Ah, ya. tenemos agua, tenemos harta alternativa. Ujú. Eh, pero en un país en el cual no tiene muchos recursos renovables, la energía nuclear sería una buenísima alternativa para reducir sus emisiones muy rápido, porque las emisiones de la nuclear son prácticamente cero. ¿En serio? A pesar de que quedan algunos desechos radioactivos, Eso. son pocos Ujú. y no tiene emisiones como no estáis quemando carbón, ¿cachai? O no estáis quemando Mm. gas. Eh, entonces, igual es una alternativa buena para una transición más rápida en países donde no tienen muchos recursos renovables. Ujú. Pero ¿es segura? Porque me imagino la gente escuchando, oh, vamos a poner una central nuclear reclamando así brígido, no sé. Que Ah, como, no sé, igual su Chernobyl se te viene al tiro como a la cabeza. ya sí, pero Chernobyl igual era como gente Sí, que no cachaba mucho, pasó una sola vez y en muchos países hay plantas nucleares, está lleno de plantas nucleares en el mundo. ¿en serio? Eh, sí, Ya, lo difícil es si hay un terremoto, por ejemplo, porque claro. quizás construiste tu central para que aguantara un terremoto de grado 9 y hubo uno 9.5 y hubo un Claro, desastre, ¿cachai? claro. Pero en general durante la operación no hay problema. Bueno, yo no sabía que era tan, o sea, que era tan usada, en verdad. O sea, que era como alguno exclusivo nomás. No, en Y en, Estados y Unidos en, y en Francia tiene casi pura energía nuclear, por ejemplo. y en como la cantidad que se genera, ¿cómo anda respecto a las otras? Por así decirlo, como, Eh, no sé, como la relación costo de tenerla con la cantidad que se genera, por así decirlo. no es como la relación costo. A ver, no sé si entendí bien tu pregunta. Como fabriqué una y me produjo 100, en cambio la otra fabriqué otra eólica y solo me produjo 50. Ya. La nuclear tiene un costo de inversión muy grande, muy grande. Ujú. Pero la operación no es tan cara y genera mucha energía. Bueno, Entonces se paga, no sale tan caro. Eh, y la eólica, por ejemplo, genera poca energía, ujú. pero sale barato construirlo. Entonces igual se paga. Ah, ya, Y operarla vale 0 pesos casi. la eólica. La eólica, Ah, sí. ya. Ah, bueno, que Y la nuclear tampoco depende de ciertas condiciones externas, como decíamos, de que sople viento, de que haya sol o cosas de ese estilo. claro, pues la nuclear genera cuando tú querís. Bueno, en realidad es muy difícil apagarla o prenderla, entonces básicamente genera todo el rato. Claro. Entonces, por Y, ejemplo, ahí podría haber un potencial problema si es que tenéis nuclear y viento, ujú. porque la nuclear no la podía apagar ni prender y el viento sopla a cualquier hora y tenéis que mantener el equilibrio entre oferta y demanda de energía y Claro, esto podría ser un desastre. Suponiendo que tuvierais solo esas dos energías en tu país. claro. Ficticio. ¿Y qué tanto abarca como de energía una central nuclear? ¿Le da una ciudad entera o menos? Bueno, una Sí, puede ciudad darle a una pensando ciudad Santiago. entera, pero o sea, es que igual mucha energía la consumen las industrias, por ejemplo, las mineras en Chile. Mm. Entonces, pero a una ciudad entera además. O sea, depende de qué porte sea tu central nuclear, Claro. Sí. pero podría darle a una ciudad, quizás no a Santiago, pero a Pero una ciudad más apañaría, pequeñita, bueno, si sí. en Francia tienen harto, porque funciona Mm. bien. Volviendo un poquito atrás a lo de que hablamos como de historia, así como a pregunta personal. ¿Tú Ajá. pensáis que, bueno, cuando partió la revolución industrial todo fue como más necesario para que pudiéramos desarrollarnos rápidamente? ¿O si tú quieres volver al pasado diríais, cabrón, hagámoslo más lento, sacrificando quizás años o ciclos de progreso, pero sin que llegáramos a este punto? O quizás lo detendríais en otro momento de la historia. Es difícil porque eso presume que el Franco del 1600 sabe lo que va a ocurrir en el No, futuro claro, o imaginemos que tú puedes viajar conoce en las el tiempo, consecuencias del cambio pero climático. imaginemos que estáis ahora y te lográis viajar a ese momento, Ujú. sabiendo que podría alterar el curso de las cosas. ¿Diría como gente vamos más lento, demorémonos más? ¿O igual Eh, sacrificaría yo un poco? yo creo que habría que hacerlo más lento. No sé qué tanto más lento, Ujú, pero sí habría que decir como, suponiendo que yo tuviera el poder de decisión sobre todo el mundo, ujú. como, no sé, pues no nos vamos a desarrollar tanto, o vamos a,
a, no sé, pues enfocarnos más en tecnología hidroeléctrica o en autos eléctricos, que de hecho habían autos eléctricos cuando recién inventaron los autos, ¿En serio? pero sí, eh, pero las baterías no eran muy malas, ¿cachai? Ah, Entonces no rendían mucho, ya. o sea, no tenían mucha autonomía. Pero con el conocimiento del futuro tú podrías decir como ya Ah, voy a no, claro. investigar las baterías, Sí. pero de cabeza, así. Sí, po. Y esos Y 100 años pues, los dedicáis a eso y volá. claro. Bueno, supongo que en esa época no se imaginaba ni por si acaso el daño que estaban haciendo o que se iba a generar. No, no, o sea, el, el panel intergubernamental de cambio climático, que es como estos expertos de todos los países, como en el, ¿Mm? no sé, 1992, así, dijeron, oh sí, el cambio climático es un gran problema y es Ah, probable que lo haya causado el hombre. Y después más adelante dijeron, sí, en verdad es casi seguro que los causaron las personas, los humanos. Eh, y ese casi es porque ¿qué otra cosa podría haber sido? no sé realmente, le asignan, creo que el 97% de los científicos está de Ah, acuerdo en que es culpa de el los otro humanos, tres pero por mucha ciento gente es dice, trampa. por ejemplo, que se responde a un ciclo del Sol. Ya, Eh, y ya, lo que pasa en realidad es que los científicos no han podido demostrar una relación causal entre las emisiones ya. de, de CO2 y el cambio climático, ¿cachai? O algo así, o no Ujú. pudieron demostrar la relación causal entre, filo, no han podido demostrar que las personas somos culpables, como con seguridad. Pero ¿qué es lo que hicieron? Fue decir, a ver, ¿podría haber sido el sol? No, no funciona. ¿Podría haber sido esta otra cosa? No, no funciona. ¿Podría haber sido esta otra cosa? No, tampoco No. funciona. Y como que descartaron todas las Descartaron todo. posibilidades y queda la de los humanos que está muy correlacionada, pero no hay una relación causal demostrada. Ya. Ni siquiera así como viendo como el daño que causamos actualmente. Eh, claro. Bueno, sí, pues, y el mundo de los intervalos de confianza y todo eso, Ah, de fake or fake, sí, po. siempre vamos a decir con probabilidad Sí, pues 99% nunca, pasó claro, vaya a esto. poder afirmar, claro. Sí, Sí, pero bueno, hay cosa igual de darse cuenta nomás como... No, me refiero no caer en el negacionismo estúpido y decir, no, yo creo que no son los humanos, debe ser el sol. claro, Como para intentar justificarte de que no estoy porque, haciendo nada. claro, o sea, porque está demostrado que no es el sol, Claro, sobre todo, porque podría quizás se te ocurre algo nuevo que nunca han probado y podría valer la pena estudiarlo. Pero sí. Oye, y volviendo al tema de los países que ahora están influyendo más, no sé si tenéis más que contarme de los países, de estos, de la relación que hay entre estar desarrollado o no sé si hay una variación entre quizás verlo por per cápita las emisiones que se hacen por país. ya, a ver, para que un país se desarrolle, o sea, cuando el PIB, el PIB de un país Ujú. crece es porque se está desarrollando en general. Ya, claro. Y para que crezca el PIB necesitamos energía. Ujú. Y si necesitamos energía, hay emisión, Va a haber de seguro. contaminación. Entonces, para que un país se pueda desarrollar, emite. Como las mayor PIB implica mayores emisiones. Ujú. Y creo que viceversa también, es como una relación causal que va para los dos lados, algo así. Ya, Entonces necesitamos sí esa o sí, vamos a energía para gastar. desarrollarnos. Y viendo per cápita, por ejemplo, Chile, un ciudadano chileno promedio emite como 5 toneladas anuales de CO2 equivalente. Ujú. CO2 equivalente porque tiene el CO2 y otros gases de efecto invernadero que están convertidos a medida de CO2 para ser una unidad de medida estándar. Ujú. Ya, entonces Chile emite 5 toneladas de CO2 anuales per cápita, que es como el promedio mundial, Ah, ya, no estamos más tan o mal. menos. Y, por ejemplo, Qatar emite 40 toneladas per cápita. Wow. ¿Y por Y qué sube tanto? Estados Unidos está como entre 15 y 20. Francia también emite cerca de 5. Y es un país con más plata y todo, Ujú. pero tiene mucha energía nuclear, tiene energía casi 100% renovable. Ah, claro. Entonces no emite tanto. Y ahí, por ejemplo, Sierra Leona emite 0,15 toneladas de CO2 Ya, per cápita al año. Pero claro. claro, porque la gente que vive ahí en realidad vive muy mal. Sí. Pero ¿y por qué hay este salto tan grande, por ejemplo, con Qatar? Eh, ¿Porque están forrados?
Yo no he estudiado las emisiones de Qatar en particular, pero se me imagina que es porque están forrados y porque es un país petrolero. Ah, claro. Entonces, sus ciudadanos compran muchas cosas y usan mucha energía y aparte extraen petróleo, entonces esas emisiones se cuentan ahí. Ah, claro. Eh, Porque igual estas emisiones per cápita Ujú. son contabilizadas como en su país de origen, digamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros compramos un auto chino, esas emisiones están contabilizadas en China, Ah, ya, a pesar ¿cachai? de que sea otro país el que está comprándole. A pesar de que sea otro país el que la está comprando. Entonces Mm, ocurre también que los países desarrollados en realidad emiten aún más de lo que podemos ver en su medición per cápita, porque compran cosas a India y China y Tailandia, y claro. entonces India, China y Tailandia tienen su emisión como, digamos, un poco, de cierta manera, inflada por que generan Porque en estos realidad son productos. otros los que están afectando esa. Claro, como que esa emisión cuenta para ellos, pero sus ciudadanos no están viviendo mejor, Claro, necesariamente. ah, claro, claro. No es un O no reflejo real. completamente. Claro. Sí. Oye, pero y con esta relación que hay con el PIB, como poder, no sé, bueno, una idea que se me viene a la mente, como Ujú. decir como ya, bueno, es complicado, pero decir como ya si este país va creciendo como algo que obligara a que de X cantidad de PIB, no sé, tenéis que tener tanta energía renovable y tanta no renovable, como obligándolo a que mientras más PIB tengas, necesariamente tengas que ir aumentando tu cantidad de energía renovable. No sé si se Eh, entiende la idea. sí, suena bonito, pero difícil de implementar. Sí, pues ese es el problema. Sí, como, bueno, igual está el Acuerdo de París, pero ahí cada país se comprometió con lo que ese país consideraba ¿Cómo bien. es ese? ¿Cachai? Cuéntame de eso, que yo la verdad lo escuché alguna vez, pero no, como te digo, nunca me he No. metido mucho en el tema. Han habido algunos acuerdos entre varios países para ponerse de acuerdo con respecto a la contaminación. Ujú. Eh, entonces, por ejemplo, el más famoso creo que es el protocolo de Kioto, que es como de 1997 o por ahí, porque se está destruyendo la capa de ozono. Entonces los países se juntaron y dijeron, oh vaya, parece Estamos que en la Tierra va a problemas. explotar, así que tenemos que hacer algo. Creo que hay que hacer algo. Eh, pero ese era un problema como inminente, ¿cachai? Entonces los países dijeron como ya, tenemos que hacer algo y creo que casi todos menos Estados Unidos o algo así, se pusieron de acuerdo en que iban a limitar el uso de estos gases que provocaban un hoyo en la capa de ozono. Y luego ponerse de acuerdo con respecto a las emisiones de CO2 y el cambio climático ha sido mucho más difícil. Por lo mismo Ujú. que mencioné antes, los países en desarrollo dicen ya, ¿por qué tenemos que limitarnos nosotros? Nuestros ciudadanos viven Claro, peor, hemos emitido menos a lo largo del tiempo, etcétera. Y los países más ricos también tienen a sus ciudadanos que viven peor y que no quieren, entonces, etcétera. claro, peleas por Eh, todos lados. y bueno, y Trump y Bolsonaro, qué sé yo. Eh, y en el Acuerdo de París, como que fue el 2015, como que los países más o menos lograron ponerse de acuerdo en algo. En general eso no leía muy bien y justo el 2015, no sé por qué, lograron decir como comprometerse con cosas. Ujú. Pero ese compromiso fue adquirido por cada país. Algunos países tienen más y otros menos de meta de reducción de emisiones. Y en realidad, si no cumplen la meta, no va a pasar nada. Ah, no hay castigo ni penalización. No, no que yo sepa. Es por amor al planeta nomás, literal. Claro. Es que es un problema más difícil porque las consecuencias del cambio climático se van a ver en el futuro. Claro, sí, po. Entonces también hay una tensión entre el bienestar de los ciudadanos que viven en el presente y los que van a Sí, vivir en po. el futuro. Como los del presente también dicen por qué deberíamos salvar a los del futuro. Eh, Como el ¿Cachai? egoísmo es casi como innato en las personas. Claro. Y eso es más difícil cuando otra vez la gente vive peor, porque esa reducción le impacta más. Si tú vives mejor, no impacta tanto Sí, realmente. po. Y en ese, y al final entonces en lo de París, el Tratado de París fue acordar cambios que se tenían que hacer nomás. Claro, como cada país se comprometió a reducir cierto porcentaje de emisiones al 2030, creo, o algo así. Ya. ¿Y ha funcionado hasta el día de hoy? Creo que Buena es el que pregunta. Estados Unidos se salió, ¿o no? Ese es el que Estados Unidos se salió, correcto. Qué grande Trump. No puedo, no puede Y ser. no sé si realmente ha funcionado o no. No podría responder eso. No tengo una medición Ujú. para responder si está funcionando o no. Ya, Pero en pero general también ocurre que los países más ricos, que fueron los que se comprometieron a reducir más su huella de carbono, ujú.
Eh, a medida que crece el PIB, igual a veces pasa que los países empiezan a contaminar menos. Cuando ya crece mucho, así, ¿cachai? Como... Como ya eres tan millonario que podéis pagar tecnología que son más Ya. caras, pero son menos contaminantes, ¿cachai? Pero eso pasa más o menos al final de la curva, digamos. ¿Quién tenemos de ejemplo ahí? No sé, pues por ejemplo, Francia no contamina tanto, o Claro. España no contamina tanto. Claro, es que son los que más viejos usando esta energía. O sea, me refiero desarrollándose. Claro. Oye, vamos a un poco más a tema Chile. Bueno, hay harta gente que me mandó cosas. Yo en Instagram siempre pregunto de qué cosas les gusta que hablemos. Y varios me preguntaron como qué papel juega Chile un poco en todo esto, cuáles son sus fuentes mayores de gastos, de contaminación. Uh-huh. Bueno, Chile entonces emitía 5 toneladas anuales per cápita de carbono, que es como el doble de lo que aguanta la Tierra. Porque como el día de sobregiro ecológico siempre ocurre como Verdad. a mitad de año, ¿cachai? Sí. Y Chile emite justo el promedio mundial, entonces como la mitad. Yeah. Ahora, las emisiones de Chile en el contexto mundial son pocas porque Chile vive poca gente y Chile es un país no tan millonario. Claro. Igual tiene un PIB más o menos alto Chile, pero no demasiado. Y entonces, la otra pregunta es: ¿de dónde viene la contaminación de Chile? Y el Ministerio de Medio Ambiente midió eso, y el 78% viene de energía, la quema de combustibles fósiles, que era lo que dijimos que más impactaba. Genera. Entonces, por ejemplo, la generación de electricidad, más o menos así, una aproximación gruesa, como 30% de las emisiones de Chile. Ya. Y el transporte, como el 25% de las emisiones. Transporte, tanto automóviles como metro, todo lo que tenga que ver con Todo transporte. tren, barco, avión, todo eso está metido en ese 25%. Pero es casi fundamentalmente de transporte terrestre. Bueno, claro, igual se ocupa poco el resto. Está en proporción. Claro, pues, lo que más hacemos es movernos en autos. Sí. O camiones, o buses, etc. Y en el caso de la electricidad, la mayoría de las emisiones vienen del carbón. Eso te iba a preguntar, ¿por qué relación hay entre la electricidad y lo del carbón? Que el carbón es la fuente de energía que más contamina. Y Chile tiene una generación de carbón bastante alta, como más o menos así, como un 40%, que es harto. Claro, harto. 35-40%. Entonces tiene una generación de carbón alta y el carbón emite mucho, por lo tanto muchas emisiones vienen del carbón. Ya. Y en segundo lugar también el gas es una fuente de emisiones de Chile, pero como 5 veces menos que el carbón. Entonces, Ya, o sea que si se hubiera que atacar algo sería eso. claro, lo principal que hay que reemplazar es la generación a carbón. Pero ahí de nuevo está el problema de que las inversiones en la industria de la energía se recuperan a muy largo plazo, entonces no le podéis cortar la inversión antes a una empresa porque si no nunca más nadie va a invertir aquí. Claro. Todo eso. Pero igual las empresas se han tratado de comprometer y todo. La pregunta es si es lo suficiente o no. Sí, po. Ya bueno, y ya como en la parte más práctica, ¿cuáles son como lo que se puede hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar en general, no sé, tanto para la ciudadanía como su conjunto y nosotros como personas individuales? Así viéndolo primero en macro, lo que más impacta era la electricidad y el transporte, dijimos recién. Sí. Entonces eso es lo que más podemos hacer. O sea, lo que más impacta es la energía en realidad. Y la energía contamina más si no es eléctrica. En general contamina más si tú te calentáis con una estufa a parafina, digamos, que con un aire acondicionado. ¿Cachai? Entonces lo que tenemos que hacer es electrificar el consumo energético, que puede ser auto eléctrico o calefacción, por ejemplo. No, pero espérate, pero la calefacción eléctrica también contamina, ¿no? Por supuesto, también contamina, pero contamina menos y tenemos la opción de cambiar a energía renovable en mediano plazo. Claro. Entonces tenemos la oportunidad de, como ya de cambiarlo ahora sería mejor la situación. Sí. Pero además tenemos el potencial de reducirlo más en el futuro a medida que tengamos más energía renovable.
que es la Claro. otra medida muy importante. Otra medida que hablan harto ahora es usar el hidrógeno para mover camiones, sobre todo, porque las baterías eléctricas tienen una capacidad igual limitada. Ujú. Entonces es difícil tener camiones eléctricos, como que quizás no tienen tanta Claro. autonomía y todo, y por lo tanto están viendo la opción de usar hidrógeno. Y es una... Pero eso no se ha visto antes porque es nuevo, o sea, como que se descubrió hace poco o es complejo. Es nuevo y es difícil porque el hidrógeno explota. Sí, Eh, eso estaba pensando cuando entonces dijiste hidrógeno, fue como ese tiene, no es la gas que explota brígido. sí, sí, entonces hay que tener muchas medidas de seguridad y bueno, están viendo eso. Ujú. Otra medida muy importante, macro, es la eficiencia energética, sobre todo en procesos industriales. Eso reduce las emisiones, sin duda. Pero para eso sería como regular que se esté usando como correctamente la energía. Es que en general las empresas tienden a ser, yo diría, eficientes en su consumo porque eso les vale plata. Ah, bueno, claro. Entonces responde también a algo de tecnología, o que a veces quizás hacer la inversión inicial de la tecnología sale muy caro, eh, esas cosas. Ujú. Y la última medida macro que se me ocurre ahora, importante, es un impuesto a la emisión. Yo pensé que algo así ya existía, la verdad. Existe, pero es muy miserable. En este Ya. momento es solo para como las centrales termoeléctricas, como carbón, gas y todo eso. Ujú. Y es como de $5 por tonelada de carbono. Nada, po. Y, y lo recomendado como el costo social de esta cosa es como, no sé, 35 o $40 por tonelada. Wow. Eh, y además hay un tema técnico ahí de que al final igual son las mismas centrales las que generan, pero pagan el impuesto después y deberían como no generar, pero eso ya es más técnico de la parte eléctrica. Claro, pero Y, porque, o sea, que igual al final ellos pueden contaminar lo que quieran si lo pueden pagar, pero igual es como no duele tanto, a menos que sea un puesto bien o fuerte. sea, no, igual les duelen sus ganancias. Eh, Obvio, porque una tonelada de CO2 la contamináis fácil en una central a Ah, carbón, por ejemplo. Y ya. son 2.000, no, ¿cuántos? $5, ¿cuánto es? Como 4 lucas cada Sí, vez. po. Igual pesa, pero no pesa lo suficiente. Sí, po. Y en general, también debería haber un impuesto verde que nos haga como cambiar los incentivos, ¿cachai? Como yo voy a elegir como este producto que contamina mucho y es muy barato, en verdad me va a costar caro, porque el impuesto es muy grande. Pero ese Eh, impuesto también aplicado a las empresas, decís tú. Para todo, para Ah, todo. ah, Porque contaminamos y no lo pagamos. claro. Económicamente sería ideal que Ah, tú pagaras ese impuesto y esa plata se usara para plantar arbolitos, por ejemplo, o claro. financiar nueva tecnología. Pero es difícil. Macron lo intentó hacer en Francia y quedó la cagada. ¿Por qué? Sí, por los chalecos amarillos. Ah, ya. Vienen del impuesto a la gasolina y al diésel. Ah, vaya. ¿Cachai? Sí, sí, eso mismo te iba a decir que me tinca que cualquier impuesto que salga así, ya sea para la industria, para cualquiera, va a haber gente que se va a poner a alegar por eso. Que siempre va a afectar a alguien. Sí, po, La cosa es tratar de que no afecte a la gente más pobre. claro. Pero siempre está la justificación de que el planeta va a morir si no, si es que no lo cobran el impuesto. Pero bueno. Sí. Bueno, y tu otra pregunta era de lo micro, como qué podemos Claro, hacer como a en nosotros nuestro... también. eh, ya, pues hay un estudio sobre qué cosas impactan más, qué acciones que uno puede tomar a lo largo de su vida, y la principal es no tener hijos. Wow. Porque una persona come y se mueve en micro y se mueve en auto y Genera y otro tú eh, gastando. usa un Mm, computador, compra un computador, usa mm, electricidad y entonces una persona más en el mundo contamina harto. brígido. Eh, Otra cosa importante es no moverse en auto, Ah, claro. porque contamina mucho. Bueno, igual ahora hay harto incentivo para andar en bici y todo. O sea, y están facilitando con más ciclovías. Bueno, yo la Claro, vez que intenté andar en bici casi morí, pero igual me gustaría eventualmente que no había andado hace como 15 años en bici, entonces. Y yo pensé que la gente era más amable, ¿no? Que me iban a gritar cosas mientras intentaba pedalear. no, Santiago es difícil. Sí. Pero se puede. Bueno, es que en realidad igual podía andar en micro, ¿cachai? La cosa es que si vais tú solo arriba de tu auto, Ah, ya, contamináis claro. mucho Sí, proporcionalmente. ¿Vale? sí. Otra cosa que aparecía mencionada en el estudio era
hacer viajes largos en avión. ¿Hacer Andar o en no avión, hacer? hacer. Hacer. Ah, ya. Como hacer contamina mucho. Eh, Ah, ya, ya. Porque andar en avión contamina más que andar en auto de por sí. Pero el problema es que el avión nos permite hacer viajes demasiado largos que de otro modo no se harían. Esa es la cuestión, pues igual. Entonces, si tú hicieras ese viaje en auto, también contaminaría demasiado. La cosa Claro. es que no lo hacís porque te demoraría un mes en llegar. Claro. Y Y nadie va a estar, y tampoco el barco, no es que tengamos puerto en todos lados tampoco. Y claro, también se demora caleta. sí. Sí, ese lo Y veo complicado de cambiarlo porque el avión lamentablemente facilita demasiadas cuestiones. claro, pero tenéis como viaje a Europa o a China, los podéis tratar de reducir o, no, o Ah, irte sí, de pues sí. vacaciones más cerca, si es que tenéis plata para irte de vacaciones lejos. Sí. eh, o esas cosas. ¿Cachai? Andar en crucero, no en avión. No, andar en crucero también contamina. ¿En serio? ¿Pero entre el barco y Sí. el avión? No, es mejor andar en avión. Pero es que los barcos igual no tienen, que andan en aguas internacionales, no tienen ninguna regulación ambiental. Entonces, Ah. cuando generan su energía, contaminan mucho. Pero esa vez que, ya ni me acuerdo mucho, cuando la Greta iba a venir, no venía en barco supuestamente porque era Pero más en venía un barquito enano. como en un velero, pues, weón. Ya no Como, sabía. sí, Ah, por eso es como, verdad que después le costó un mundo llegar cuando corrieron, justo corrieron después el país sí, donde se iba a hacer. sí. Sí, sí, ya me acordé. Y la última medida que igual pesa harto es Ujú. consumir alimentos veganos, o más bien no consumir alimentos de Mm, origen animal. ya, eso me llegó como pregunta y yo también quería sacar el tema Ujú. de qué tanto pesa la alimentación que tenemos nosotros en todo Sí, esto. la alimentación son como un cuarto de las emisiones globales. Uh, Eh, entonces igual es harto. Y eh, consumir alimentos de origen animal contamina mucho más. Por ejemplo, Ujú. 1 kilo de carne de vaca contamina entre 20 y 60 kilos de CO2 Ya. versus 1 kilo de trigo contamina 1,5 kilos de CO2. Bastante la Pasaste de diferencia. 1,5 a A 60 veces. 60, ¿cachai? Claro. Ahora en particular la carne de vaca contamina mucho porque las vacas se tiran peos con metano. Eh, entonces, por ejemplo, el pollo contamina menos, que son 6 kilos de CO2 por kilo de pollo. O el Ujú. pescado como 4 kilos de CO2. ¿Cachai? Ya. Entonces ahí para tener un orden de magnitud, carne de vaca o de cordero Escaleta. es muchísimo. El queso también contamina harto. 1 kilo de queso, 21 kilos de CO2. No basta con ser vegetariano. Uh. O Eh, sea que la solución aquí es el veganismo al máximo. claro. eh, y tratando de reducir lo más extremo, en el fondo es la carne de vaca y el queso. Claro, eso sería como lo que más se Eso es podría harto. atacar. Claro, pues ahí quizás te cuesta, no sé, pues comer poroto en vez de carne, pero igual puedes comer pollo en vez de carne y va a ser un gran aporte. Sí, eso está Muy interesante, grande. claro, porque yo, bueno, aquí alguien si quiere me puede quemar, pero me cuesta caleta dejar la carne, más que nada porque en general me cuesta comer. Entonces, como que un pedacito de carne me aporta mucho más fácil que otro plato. Bueno, tampoco voy a entrar en detalle de mi vida, pero sí, igual a tarde o temprano, ojalá más temprano, me gustaría ir cambiando eso. Pero si me decís que el pollo ayuda ya un poco más, interesante. Harto más, pues. Pasaste de Sí, 60 bastante más. kilos a 6 A 6 kilos. kilos, 10 veces menos. Harto. Entonces, puede ser pollo, pavo, pescado en general. Sí, Huevo también, el huevo no contamina tanto. sí, yo igual ahora Pero lejos lo facilidad. mejor es ¿Mm? que sea vegano, en realidad. Claro, pero igual es complicado, se me imagina. O sea, yo creo que la industria de la carne igual debe tener como, bueno, en verdad no sé, como un peso brígido, como. No es como que vaya de un día para otro a cerrar todas las empresas de carne. No sé si será al punto de una mafia así brígida que amenace con algo, pero igual yo creo que deben tener poder en el mundo en general. Sí, yo creo. Pero yo creo que no sé si necesitan ser una mafia porque la gente quiere comer carne. Sí, pues Hay también. demanda para eso. Y Sí. entonces, cada vez que la gente tiene más plata, que es lo que ocurre usualmente cuando pasa el tiempo, los países cada vez tienen más plata, la gente tiene más plata y entonces puede comprar carne. Y entonces, aunque mucha gente deje de comer carne como en nuestro entorno elitista universitario, la mayoría de la gente está teniendo más plata disponible para Claro, comprar carne. iba a Entonces, el empezar a poder consumo de comer carne en carne. el mundo va pero para arriba así con todo. Oh. Sí, no, y es difícil también lograr cambiarle o sea,
cambiar la mentalidad de las personas en ese sentido. Sí, es difícil. Y bueno, hay muchas cosas que son hábitos igual. Y que cuesta cambiar, pero que una vez que los cambiáis, es sencillo vivir de la nueva Sí, pues. manera. Po. Sí. Entonces eso tiene un potencial grande. Por ejemplo, no sé, le decía a la gente que iba a haber un impuesto por comer carne de vaca, Ujú. por ejemplo. Entonces la gente va a dejar de hacerlo porque hay un impuesto que les va a salir más caro y todo, y Claro. se van a cambiar al pollo. Pero una vez que estén en el pollo, ya va a ser costumbre, van a estar ahí, no sé, Claro. 6 meses comiendo pollo y quizás ni van a extrañar tanto la carne, ¿cachai? Porque se vuelve costumbre igual. Sí. O si ponía un impuesto, no sé, porque imaginemos que la electricidad fuera muy cara. Ujú. O yo dijera, como en un año más la electricidad va a ser muy cara, entonces toda la gente va a empezar a pagar la luz y qué sé yo, y Claro. después va a vivir de esa manera. Eso es un estudio, por si acaso, no lo inventé yo. Ah, ya, ya. Eh, Vivir de y amenazas. eso. Entonces eso tiene un potencial grande como avisar que va a ocurrir como un Mm, impuesto en el futuro y al final la gente se acostumbra y quizás ni tiene que pagar el impuesto. Y ya cambiaste claro. el hábito y eso queda así de por vida. Interesante cómo la gente pues, de miedo actúa. Y bueno, con todo esto de las medidas también, una de las preguntas que me hicieron, ¿cómo crees que uno puede empezar a cambiar la mentalidad, por ejemplo, de una familia? Porque no me imagino a mis papás diciéndole, padres, vamos a tener que dejar la carne, me van a golpear. Como que, y yo creo que en la mayoría de los hogares debe ser así, como que alguien dice, no, sabéis que quiero cambiar esto, pero como que es difícil que la familia, la gente ya más vieja, que se cambie lo que está acostumbrado. No sé qué opinas tú de cómo se podría Mm, esto. Esto va a ser Como... solo basado en mi experiencia personal. Sí, obvio. Se hace a poco nomás, pues, como todo en la vida nomás. Porque si le digo a mi mamá como no vamos a comer carne por un mes, como chavo, me echa de la casa, así, no sé. Pero yo he visto que al yo preparar almuerzo sin carne y todo, como que se ha empezado a volver una costumbre. Ahora que vivo con mis papás de nuevo. Y por el coronavirus y todo. Claro. Eh, y no sé, por ejemplo, ahora esta semana hemos comido pescado y pollo, no hemos comido carne de vaca. Y hoy día almorzamos charquicán con carne de soya. Mm, Y el otro día almorzamos tortilla. ¿Cachai? ya. Como que Como, así, piolitas se las vais metiendo claro, pero es ahí costumbre también porque tenéis que conocer esas recetas para poder hacerlas y saber qué ingrediente comprar y cómo se hace la carne de soya o cómo quedan los porotos más ricos. Y- pero una vez que ya quedáis acostumbrado, es un hábito nomás. Sí, po. Interesante eso. Claro, o sea, de a poco Ujú. podéis, con lo que vais aprendiendo, tratar de ir transmitiéndoselo a tus cercanos también. Claro, Bueno, pero si va a algún día me funcionar hacía de un a plato poco. vegetariano, vegano, voy a aceptártelo. A probar. Ya. Oye, ya que sacaste lo del coronavirus, algo que andaba en las redes sociales, pero ya no creo nada de lo que está en internet, como que Ujú. los animales están repoblando la naturaleza, recuperando lo suyo, casi que los glaciares están creciendo de nuevo. ¿Qué tanto realmente afectó el coronavirus como en reducir todo esto? Poquísimo. Oh, Bueno, lo que sí se redujo harto al principio y que salió en las noticias y todo era como, oh, miren esta ciudad de China que estaba contaminada y muestran la foto en rojo y después ujú, como con el aire en rojo y después como la foto satelital con verde, así como, oh, está todo limpio, no sé. Ya, eso realmente ocurrió, ujú. pero ocurrió no porque se disminuyan las emisiones de CO2 necesariamente, sino porque se disminuye la contaminación ambiental, el material particulado y esas cosas, que eso es diferente. Por un Ya. lado tenemos las emisiones de CO2, que son las que calientan el planeta, o de Ujú. otros gases de efecto invernadero, y por otro lado tenemos la contaminación ambiental por ejemplo, sobre todo se da cuando la estufa a leña, los Ah, autos, ya. ¿cachai? Entonces, como en China dejaron de andar todos los autos de un día para otro, Claro. las ciudades se Se limpiaron notó. mucho. Eh, y eso realmente ocurrió, Ujú, pero más o menos se estima que la reducción de emisiones de CO2 por el ujú. coronavirus fue como un 6%, Ah, ya. lo cual es igual una miseria considerando que el objetivo para reducir el calentamiento de 1,5 grados centígrados
¿Ya? es reducir 45% de las Oh, emisiones de CO2 al 2030. chucha. Y nosotros, o sea, si queréis bajar 45% de las emisiones de aquí al 2030 y estamos en el 2020, tenéis que bajar como un 4,5% anual, más o Anual, menos. claro. Es compuesto en realidad, pero más o menos, así aproximado. Ujú. Eh, entonces, como que bajamos como que el otro año deberíamos bajar lo mismo Debería de haber otra nuevo. pandemia. Y el siguiente es que si Claro. hubiera otra pandemia, nos mantendríamos igual con el -6%, ¿cachai? Ah, claro. Como que tendría que haber una pandemia más brígida para que en vez de bajar 6% baje 10% y el Claro, siguiente y año otra para que viaje a 15, 10, ya pero está no es difícil la mucho, cosa. Ya. no es mucho. Ujú. Ujú. Oye, y si estas logramos como, por ejemplo, se alcanzara esa meta, ¿esto frena el tema del calentamiento global o simplemente aplaza el desastre que va a ocurrir eventualmente? No, esto evita el desastre, supuestamente. Ah, ya. O Eh, sea, si nos siguiéramos portando bien de ahí en adelante, no podríamos olvidarnos de que va a destruirse el mundo. a ver, es que lo importante igual no es cuánto emitimos cada año, sino cuánto emitimos en total, como la integral de esta cosa, ¿cachai? Ya. Entonces, tendríamos que bajar el 45% de las emisiones al 2030 y luego llegar a cero en el 2050. Ujú. Pero no es que después del 2050 tú puedes decir, ahora voy a contaminar lo mismo que el 2020. No, tienes que Ya. mantenerte así, ¿cachai? Claro, habría que sí, po. Pero claro, Sí. por eso me refería, como que si llegamos a la meta y después nos seguimos portando bien y no generando por la cantidad que estamos generando ahora, podríamos estar tranquilos. Relativamente, sí, se supone que con 1,5 grados de calentamiento no ocurren mayores desastres. Con 2 grados ya podría ser. Ujú. Oye, Ujú. y yo creo que ya para ir cerrando, aquí ya vamos un poco a las opiniones tuyas. ¿Cuál crees que es como la mejor forma de que la gente tome conciencia? Más encima ahora, con tanta gente que cree que el calentamiento global es un invento de los comunistas, cosas por el estilo. Y que más encima como que hay más desinformación en vez de información. ¿Cómo crees que la gente debería tomar, o cómo se puede hacer para que la gente empiece a tomar más conciencia de esto? Oh, es súper difícil en realidad, Frey, yo creo. Yo diría, se me ocurre que evangelizando, tocando las puertas como los testigos de Jehová, no, Que escuchar sobre el como, calentamiento global. sí, no, como, me imagino como contándole a la gente que es cercana tuya y que Ujú, por lo tanto es más fácil, si tú no creías en el calentamiento global, por ejemplo, ujú. pero un amigo te lo dice, te dice que sí existe y todo, tú le das cierta chance de que, a ver, quizás este weón no está tan loco. Claro, Pero si alguien en internet me lo dice, yo, chao, sí, como po, veído. claro. Eh, entonces, contándole un poco igual a la gente cercana y todo, es una buena forma y siempre como con medidas de a poco, porque no le puedes decir a la gente, oye, sabes que ahora anda en bici, tenéis que ser vegano y no Claro. podéis tener hijos. Y Y nunca de a mantienen. poco, cada uno igual lo decide, como, pero haciendo que uno tenga esa información disponible para tomar una decisión, porque muchas veces, por ejemplo, cuando compramos algo, consideramos qué tan útil es y cuánto vale, pero Claro. falta en esa ecuación cuánto ¿Qué tanto contamina estoy también. contaminando? Pero entonces tenemos que saber cuánto contamina y eso igual es un problema. Por ejemplo, yo ahora di algunos datos de la alimentación, pero hay Pero que muchas cosas probablemente que nadie no tiene idea sé. de eso. Claro, que quizás algún paper por ahí hizo una medición de cuánto contaminaba, no Sí. sé, un audífono, no sé cuánto, pero Eso sería interesante, así como los sellos de la comida podrían traer, ujú. o la información nutricional también podrían traer la información de contaminación. Sí, creo que había un proyecto para eso. Pero igual depende que los productores tengan esa información, es Sí. como un proceso que va a tomar un tiempo, pero sería bacán que existiera, sería Eso muy yo creo que bacán. sería súper brígido. Yo creo que hasta de Sí. los sellos, que parecen chistes a veces, yo creo que tú lo miras y como puta, ya, si tiene 3 sellos, en verdad, quizás no debería echarlo. Y así que Claro, pusieran en grande como sabéis que esta cuestión contamina tanto. Yo creo que sí. pesaría al final. Y yo creo que igual sirve, no sé, o sea, yo como que he empezado a agarrar interés, la verdad, solo como por gente que pone cosas en Instagram, cuestiones así. Al final como que esos pequeños como pizcas de información que la gente va tirando, yo creo que igual influyen a la larga. Claro. No sé si para terminar tienes algo.
algo. No, tengo otra pregunta antes. La última, antes de tu mensaje final de despedida. ¿Tú tienes fe de que la gente y los gobiernos van a cambiar, que vamos a lograr algo o no? Yo en verdad, yo dudo que lleguemos a la meta de los 1.5 grados. Como nadie se ha puesto las pilas con eso y hacerlo es muy difícil. Chaleco amarillo, mejor ejemplo. Sí. Entonces está difícil, pero igual podemos hacer como reducir el riesgo futuro, aunque quizás no lleguemos a la meta de los 1.5 grados, igual podemos reducir el riesgo. Algo se va a poder hacer. Muy bien. Y eso, y igual quizás es algo como podríamos decir, suponiendo que tú tienes toda la información y todo, como viéndolo desde la ética, como también actúa como a ti te gustaría que todo el mundo actuara. Como claro. Si todo el mundo actuara así, sería un mundo mejor. Entonces tengo que hacerlo. Algo así. ¿Sí? Claro, o sea, si la gente pensara realmente así, habría mucho menos problemas. Claro. Sí. No sé si tiene algún mensaje final para la gente, no sé, los que están preocupados, los que no creen, o a la persona que tú quieras enfocarte de esa despedida. Y ahí voy a dar un mensaje para los preocupados y un mensaje para los escépticos. Bacán. El mensaje para los preocupados es piensen en cuánto contamina lo que compran. Es difícil cuantificarlo, ¿sí? Pero recordemos que lo que más importa es la energía. Por ejemplo, en Chile la energía era el 78% de las emisiones. Y entonces los invito a pensar en cuando ven un computador, no solo vean la electricidad que usan para cargar el computador todos los días, sino piensen en que ese computador necesitó mucha energía para extraer metales del suelo, refinar esos metales, transformarlos en un computador con teclado y pantalla, etc. Entonces, como en el fondo no solo importan las emisiones, digamos, operacionales, sino como también como la inversión de emisiones, viéndolo muy económico así. Claro. Entonces piensen en esa energía que hay contenida en objetos que ustedes tienen. El mejor ejemplo es los autos. Quizás yo tengo un auto y lo uso poco, y entonces no contamino tanto, pero igual se contaminó caleta para fabricar ese auto. ¿Cachai? Entonces la invitación es un poco a ver como en los objetos materiales también como una energía acumulada que se usó para fabricar eso. Bueno, claro, es como cuando, no sé si también hay un tanto paralelismo, pero cuando te muestran cómo se hizo esta hamburguesa, lo que pasó, el animal, lo que sufrió y todo. Que al final, eso es fuerte cuando lo veí, pero también debería, como de alguna manera, ser para ti también fuerte ver que para hacer ese computador, el daño que se le está haciendo a la naturaleza. Claro, cuesta verlo, y cuesta cuantificarlo verlo, sí. También, pero está ahí. Sí. Está ahí. Sí, yo creo que eso de cuantificar es útil en general. Claro, porque por ejemplo a veces hay consejos que es como, por ejemplo, compra comida local o productos locales, porque entonces no se transportaron y emitieron menos. Pero en realidad el 6% de las emisiones de la comida vienen del transporte. Es súper poco. Como si compraste una piña que venía de Ecuador o venía de Costa Rica, da lo mismo. Como la diferencia es nada. Claro. Lo importante es si comiste una piña o comiste un pedazo de queso. Ahí da la diferencia. ¿Cachai? Sí. Entonces para eso igual sirve cuantificar. Ya. Y el segundo consejo, que era para los escépticos, viene a propósito de que yo vi un documental, no me acuerdo cómo se llama, pero es de Michael Moore. Se llama como Planeta en el que vivimos, no me acuerdo en realidad. Entonces él hablaba sobre la energía, las emisiones y la energía. Y decía, bueno, entonces el carbón contamina mucho y no sé, pero después iba a las plantas solares y como los paneles solares quedan tirados y en verdad los aerogeneradores generan muy poco, entonces no vale la pena, como igual contamina y todo contamina, así que no podemos hacer nada. Ese básicamente era el mensaje del documental, como tenemos energía renovable pero igual contaminan, así que todos moriremos. Todos moriremos, claro. Pero si vemos cuánto contamina por unidad de energía generada cierta fuente energética, considerando cuánto se emitió para construirla, las energías renovables son inmensamente superiores a la energía fósil.
¿cachai? Yo sé que después de 30 años va a quedar ese panel solar tirado y que igual se usó energía para generar ese panel y todo eso, pero estáis comparando emisiones de, no sé, como, no sé en qué unidades, pero 10 unidades versus 200 unidades en el caso del gas, Claro. ¿cachai? Como, a pesar de que la energía renovable quizás genera menos energía como la solar y la eólica, que igual la tuviste que construir y todo, igual si lo veis la película completa, contamina mucho menos, Claro, muchísimo todo, menos. todo el tiempo al final el gasto fue mucho menor a la larga. Claro. Entonces igual hay que poder ver eso, como cuantificar, igual, lo mismo que hablamos Sí, antes. po, No solo quedarse justificar. Ahí como está, con ahí como está el mensaje, contamina, la palabra sino del día. sí, sí, esa es la palabra del día. Como hay cosas que importan más y cosas que importan menos y cosas que valen la pena igual. Sí, Eso. muy buen mensaje. Bueno, yo creo que con eso ya vamos terminando. Me gustó la verdad harto. Siento que aprendí muchas cosas que no sabía. Sobre todo creo que lo que más me chocó fue lo de la alimentación. Voy a, Ujú. voy a informarme bien como para ver, para empezar a apreciar el peso que tienen las cosas que como. Bacán. Sí. Y eso no sé, ¿qué te pareció a ti el Sí, capítulo? bien. Hablamos harto de energía al final, no lo esperaba. Sí. Pero hablamos harto de energía. Bien, de algo sirvió lo que estudié. 6 años para esto, por fin. Sí. Sí. Sí, bueno, yo espero que a la gente también le haya gustado. Bueno, cualquier comentario o cosa me la pueden hacer saber y les podemos despertar otra respuesta con Franco de las dudas que tengan. Nos vamos a estar viendo en otro capítulo. No se olviden de compartir si les gusta esto para mandárselo a sus parientes que no creen en el calentamiento global. Y nada, los dejo y nos vemos en otro capítulo. Adiós, Franco. Chao, chao, que estés bien.